tal? Buenos días. Hola Memo, Fili. Hoy no hay mucho quórum, pero no importa. Estamos lo suficientes para estudiar acerca de la palabra del Señor. La vez anterior empezamos un estudio que se llama Los Ángeles y hoy lo vamos a continuar, pero vamos a hacer una oración. Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú has preservado tu palabra hasta nuestros días. Gracias porque tú has permitido muchas herramientas disponibles para el creyente para estudiar y profundizar en tu palabra, y ciertamente lo haces para que nosotros tengamos el camino abierto para que podamos enterarnos de lo que tú dices y ponerlo por obra. Te damos gracias por este tiempo de estudio. Pedimos, Señor, tu bendición en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a pasarnos a la diapositiva. Se llama Los Ángeles. Estamos basados en el texto de Hebreos 11, 13 y 14, que dice: Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y explicábamos que estas palabras eran debido a que el libro de Hebreos está enseñando que Jesucristo es superior a los ángeles, pero en otra parte de la escritura dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, y eso se explica porque mientras anduvo en medio de nosotros en su encarnación, él, aunque era Dios, bueno, es Dios, no utilizó sus privilegios de ser Dios para hacer la voluntad del Padre, sino que lo hizo con todas las limitaciones humanas. Ciertamente hubo ocasiones en que él utilizó su poder sobrenatural, por ejemplo cuando anduvo sobre las aguas, pero siempre había un propósito, que era la enseñanza de sus discípulos. Sin embargo, en el ámbito espiritual, los ángeles son espíritus que trabajan para el servicio a favor de los creyentes, que somos los herederos de la salvación. Y los ángeles son personas que la Biblia enseña que existen y que tienen una actividad y que tienen una personalidad y que tienen un carácter, y nosotros necesitamos saberlo porque actualmente hay muchas doctrinas respecto a exaltar las personas de los ángeles, y eso pues no es correcto, tiene su lugar en la Biblia y es justo lo que estamos viendo. ¿Sí? Dice: aunque la Biblia no nos dice todo lo que quisiéramos saber de los ángeles, lo que nos ha revelado es suficiente para comprender el ministerio de ellos. Y vimos, en cuanto a lo que revela la Biblia de los ángeles, es su creación, que fueron creados por Dios, que fueron creados en forma colectiva, esto es, no de uno por uno, sino que Dios, así como dijo: hágase la luz, hágase las lumbreras, etcétera, y todo era creado, lo mismo dijo: háganse los ángeles, y los ángeles fueron creados. Y son muchísimos. Hicimos una explicación muy amplia la vez anterior y no la vamos a repetir. La Biblia revela que los ángeles tienen personalidad, o sea, tienen características personales tales como inteligencia, comprenden las cosas del desarrollo de la salvación, tienen sentimientos, o sea, tienen deseos, ¿sí? Anhelos, y también tienen una voluntad. Así como nosotros tenemos exactamente lo mismo, inteligencia, sentimientos y voluntad, los ángeles también lo tienen, y por eso es que tienen personalidad.
También que los ángeles tienen carácter, son santos, ¿sí? Son obedientes y son leales a Dios. Y esto lo explicamos ampliamente la vez anterior, solamente estamos haciendo un repaso. Y después pasamos a ver la parte del ministerio. Y en cuanto a su ministerio, la Biblia revela que actuaron en toda la obra de Cristo y anunciando la concepción divina de María. Lo vimos que el arcángel le explicó con todo detalle a María qué es lo que iba a pasar con ella y qué es lo que iba a pasar con el hijo que ella iba a tener de esa concepción sobrenatural. ¿Sí? Anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. También esto lo vimos con detalle en cuanto a que fue un ángel que anunció y después una multitud celestial apareció para anunciar que el Mesías, el Cristo de Dios, ya había nacido. Y ahí nos quedamos la vez pasada. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Dirigieron a José para que para que huyera a Egipto y a su tiempo regresara. Vamos a ver Mateo 2:13. Déjenme abrir de este lado. Exactamente, Mateo 2:13 y 19 al 20. Déjenme llegar. Dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y fíjense, aquí hay una característica que tienen los ángeles y esto es en base al poder de Dios. ¿En dónde se le apareció a José el ángel? No me digan que en su recámara, porque en sueños, o sea, tienen la capacidad, ¿sí?, de intervenir el sueño de las personas. Y ahí él le dijo, esto es, en aquel entonces, cuando todavía no existía la palabra de Dios, los ángeles podían hacer esto y podían revelar cosas a los hombres. Sin embargo, como dice el mismo libro de Hebreos, ¿sí?, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por su Hijo. En aquel entonces el ángel apareció a José y le dio instrucciones. Ahora, ¿sí?, las instrucciones las recibimos directamente de la Biblia. Y después los versículos 19 al 20. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y entonces, primero le dijo, huye a Egipto, y ya una vez que el peligro pasó, le dijo, ahora regrésate otra vez a Israel, porque allá es donde debes estar. Y obviamente él regresó, ¿sí?, ahí a Nazaret, en donde el Señor Jesús iba a crecer, ¿sí?, para que fuera llamado Nazareno, no Nazareo, Nazareno. Y esto es la intervención directa de los ángeles con respecto a el desarrollo de la vida del Señor Jesucristo. Sirvieron a Cristo después de que fue tentado. Vamos a ver qué dice ahí en Mateo 4:11. El diablo entonces le dijo, y aquí le dejó, y aquí
vinieron ángeles y le servían. Fíjense que yo no sé, no tengo la palabra que utilizar para este versículo, pero ustedes han reflexionado con respecto a cómo le servían ahí en el desierto. Le llevaron maná, él tenía hambre, le llevaron maná, mataron algún animal y se lo cocinaron, le llevaron agua, o sea, pero realmente la necesidad que tenía el Señor Jesucristo en ese momento preciso después de que el diablo le dejó, fue satisfecha por medio de los ángeles, así como su necesidad de fortaleza cuando él estuvo en Getsemaní, que dice que también los ángeles se aparecieron para fortalecerle. ¿De qué manera le fortalecieron? Es el accionar de los ángeles que nosotros a lo mejor no podemos entender, pero así como fortalecieron y sirvieron y ayudaron al Señor Jesucristo, lo mismo sucede con nosotros, pues están para servirnos, y eso es algo maravilloso. Lo que me ocurrió a mí una vez, y estoy seguro que fue por una acción del Señor, y yo no sé si utilizó a sus ángeles o no, pero sí fue una manifestación sobrenatural que pudiera ser de los ángeles. Es aquella vez que me iban a asaltar allí en frente de Bellas Artes. Me habían dado mi aguinaldo, ¿sí? Traía yo mi aguinaldito aquí en la bolsa, y estaba esperando a Pili precisamente para que fuera por mí en el carro, porque no me quería ir en el metro, porque pues traía yo dinero. Y en aquel entonces nos pagaban en efectivo, no era de que te depositaban en la chequera, sino pues te pagaban en efectivo. Y estaba yo ahí en la esquinita ahí de Avenida Juárez y Lázaro Cárdenas, esperando a Pili. Según yo, pues, ¿qué me podía pasar allí si estaba en un lugar público? Y cuando menos lo pensé, oí un fulano que decía, no, espérate, porque ahí está una patrulla. Y volteo, estaba rodeado de 3 fulanos que seguro ya iban como dicen por ahí, a darme el calentón y la vajilla con mi aguinaldo. ¿De qué manera fue que llegó esa patrulla en el momento preciso en que algo iba a ocurrir? Pues fue una acción del Señor. Y yo no sé si en algún momento, o sea, porque la patrulla llegó y podía seguir circulando y no, ahí se quedó. Entonces, es algo que llama la atención. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Cómo sucedió? Pues quizá por medio de ángeles. ¿De qué manera? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son cosas que las vamos a entender hasta que estemos delante del Señor y Él me diga, no, pues lo que pasó fue que el ángel se paró en medio y lo que los patrulleros vieron era a un burro ahí, ¿no? O sea, y por eso no avanzaron. O sea, quién sabe, ¿verdad? O sea, estoy un poquito jugando, pero el punto es que los ángeles actúan de manera sobrenatural para el servicio de los creyentes. Después fortalecieron al Señor en Getsemaní, que ahorita ya expliqué eso, pero vamos a verlo en el pasaje. Es Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y es algo que yo personalmente no entiendo, porque pues él es el Todopoderoso, el Señor del cielo, pero en ese momento preciso el Señor Jesucristo estaba en una grande angustia, estaba
realmente en una lucha terrible, sí, ¿No será que ahí, finalmente estaba como humano también el Señor Jesucristo, por eso estaba en una situación de angustia, ¿no? Ajá. Yo solamente estoy conjeturando, no estoy diciendo que así haya sido, pero ¿no será que lo estaban animando en el sentido, haciéndole recordar, por decirlo de una manera, pues, su señorío, el propósito, no sé? Ajá. Tal vez, no sé, es que no podemos decir nada. Algo de luz da el siguiente versículo, que es el 44, que dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo no sé si el ángel en ese momento oraba con él, o sea, en donde estaba ahí el apoyo, le estaban diciendo amén a la oración del Señor. Y no es lo mismo que tú y yo oremos a solas y le pidamos al Señor, y ciertamente el Señor nos oye y responde nuestra oración, a que lo hagamos juntos, ¿verdad? O sea, cuando otra persona dice amén a tu oración, ahí está un aliento que ocurre en nuestra alma respecto a que pues somos en conjunto llevando la carga y pidiéndose al Señor que pues Él nos responda. A mí me parece que a lo mejor pudo haber sido de esa manera, en donde el Señor oraba y el ángel decía amén a esa oración. ¿Quién sabe? Pero Él estaba ahí para fortalecerle, porque de otra manera yo no me explico cómo es que pudo haber sido, porque pues Él todopoderoso, el agua y las tormentas se sujetaban a su voz, y en ese momento preciso, o sea, Él estaba ahí presentándose delante de su Padre Celestial, sí, como bien dices, Memo, o sea, como hombre, y como hombre pues estaba en debilidad, en limitación, y no quiso echar mano de su poder y de su fortaleza y de su señorío y de su soberanía, sino que realmente lo hizo como tú y como yo. Pero aparte, como se nos ha dicho también en Fuerte. su divinidad, Ajá. o sea, él sabía la agonía que le esperaba estar separado del Padre por causa del pecado. Entonces también eso tenía un gran peso. De hecho, eso es lo que le angustiaba, pero quién sabe si oyeron a Pili, pero bueno, de hecho, el saber que al llevar el pecado de todos los hombres iba a estar separado del Padre Celestial, pues sí, era lo que le angustiaba. Por otro lado, pues no tenía el apoyo de sus discípulos, estaban durmiendo, o sea, Sí, ajá. no como nosotros, estamos viendo finalmente también ahí con Daniel, ¿no? Tenía una angustia Daniel, una preocupación, llegó con sus amigos y se lo comentó. Él podría haber dicho a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran los más allegados del Señor, vengan conmigo y oren conmigo aquí, pero les dijo, pero en lugar de ponerse a orar, se pusieron a dormir, ¿no? Claro. En ese caso el ángel yo creo que estaba haciendo lo que tú estabas mencionando, Sí, definitivamente. Y así como fortalecieron al Señor, yo no sé si también en su ministerio es fortalecernos a nosotros de alguna manera. ¿Cómo? No me imagino. O sea, pero en verdad es que están para nuestro servicio y nuestra protección. Pasemos al siguiente punto. ¿Sí? Informaron acerca de su resurrección. Vamos a Mateo 28, 2 y 5. Sí, 2 y 5. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó
sobre ella. Y el 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero notemos lo que dice el 2. ¿Por qué hubo un terremoto? Algunos dicen que para remover la piedra, otros dicen que no hubo necesidad del terremoto para remover la piedra. Aquí lo significativo es que debía de ocurrir un hecho que llamara la atención, ¿ok? Fíjense cómo no dice, y hubo un temblorcito, ¿verdad? Ahí de pues, 2 grados. Aquí dice, hubo un gran terremoto. O sea, que fue un temblor significativo. O sea, los habitantes de la Ciudad de México, pues yo me acuerdo del 85 y después del 97 fue cuando hubo el otro. Y ahora el 2016, o sea, un terremoto es, o sea, no te puedes mantener en pie, sino con mucho esfuerzo. Entonces, el ángel descendió, parece ser que la causa del terremoto fue el ángel, ¿sí? Dice, y después removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea, bajó el angelito, hizo su escándalo y sus cosas y después ahí se sentó, ¿verdad? En la piedra. En el libro de Marcos describen que era un joven con una vestidura resplandeciente y era obvio que era necesario la acción de los ángeles. Alguien por ahí preguntaba, no era necesaria, el Señor Jesucristo hizo todo, Él lo hizo así, solito, no necesitaba de nadie. Sí, o sea, se acepta, o sea, en ese momento el Señor ya en su cuerpo glorificado, puesto que Él fue el que se resucitó a sí mismo, entonces bien lo pudo haber hecho. Pero la Biblia dice que fue un ángel. Entonces no podemos decir, el poder de Dios. Sí, el poder de Dios, pero la Biblia dice que fue por causa del ángel. Entonces, los ángeles pueden actuar sobre la naturaleza para cumplir la voluntad de Dios. Y eso es algo muy significativo, ¿sí, mi amor? ¿Crees que sería Miguel? ¿Qué sería qué? Miguel. Puede ser. Pues, aquí dice un ángel, no dice un arcángel. O sea, y cada vez que habla de Miguel o de Gabriel, siempre dice un arcángel. Sí, yo lo mencionaba por el poder que hizo, por lo que hizo finalmente, ¿no? O sea, y como tú mencionaste, llegó y tembló, venía con ganas de... Lo que sí es, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en los rangos de los ángeles, es que tienen diferentes ministerios y actividades, pero parece ser que el poder con el que actúan los ángeles, tanto en arcángeles, serafines, querubines o un ángel raso, es el de Dios. Y entonces ese poder que ellos manifiestan es directamente de Dios. Así como nosotros, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, somos la voz de Dios, porque así lo dice la Biblia, ¿no? Es como si Dios rogase por medio de nosotros, arrepentidos y convertidos. Entonces, creo que con los ángeles es lo mismo. O sea, Dios dice, ve y mueve la piedra, y pues lo hace en el poder de Dios, ¿verdad? Y ahí fue precisamente para llamar la atención de las personas, porque no nada más tembló ahí en la tumba, ¿no? Tembló en Israel,
fue significativo para todos de que algo estaba sucediendo. Así como hubo un gran terremoto cuando el Señor Jesucristo murió, hubo un gran terremoto cuando Él resucitó, porque estaba llamando la atención, que a final de cuentas fue lo que llamó la atención del centurión, ¿verdad? O sea, él estaba ahí jugando a los dados y lo que menos le importaba es lo que estaba sufriendo el condenado. Pero cuando vio las tinieblas, el temblor, y dijo, esto realmente no es natural, bueno, no es común. Bueno, lo mismo sucedió en la resurrección, ¿verdad? Fue muy significativo. ¿Y quiénes más fueron testigos? Pues los soldados que estaban salvaguardando la tumba, que a lo mejor a esas alturas ya habían huido, ¿verdad? Porque cuando vieron el ángel han dicho, patitas, ¿para qué te quiero? Ya se han de haber ido. Y después es que las mujeres entran a la tumba sin impedimento de los soldados. Por eso era necesaria la acción de los ángeles. Y Dios lo sabía y Dios lo hizo de esta manera por medio de los ángeles. Porque al final de cuentas, ellos son servidores de Dios y de los creyentes. Después Lucas 24-23, que va a decir lo mismo. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Si se dan cuenta, en el versículo anterior de Mateo es un ángel, y en Lucas se nos dice, y en Marcos también se nos dice que eran 2 ángeles. Como hayan sido, parece ser que sí eran 2, pero en Mateo se hace referencia al que se quedó sobre la piedra y los demás al ángel que estaba sentado en donde el Señor había sido tendido su cuerpo y donde ya no había nada más que los lienzos, ¿sí? Pero actuaron directamente. Hablaron de su segunda venida, Hechos 1, 10 y 11. Ay, no, quién sabe qué hice. Hechos 1, 10. Ahora sí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y fíjense cómo es que ocurrió este evento, ¿verdad? Dice que el Señor comenzó a ascender, obviamente, ¿qué haríamos todos? Pues lo seguimos con la vista. Y estaban ahí estaba, para arriba, para arriba, para arriba. Y eso no fue instantáneo, sino que pues, lo vieron que él iba ascendiendo. Y de repente oyen la voz que dice aquí, 2 varones con vestiduras blancas. Pareciera ser que eran los mismos de la resurrección, pero dice que tenían vestiduras blancas. ¿No se dieron cuenta cuando llegaron? No, aparentemente aparecieron de una manera sobrenatural. Imagínense el susto que se llevó el que estaba ahí junto. ¡Uy, órale! ¿De dónde salieron estos? Bueno, era necesaria la intervención sobrenatural de ángeles para decirles, así como lo vieron que se fue, así mismo va a regresar. ¿Por qué? Porque era necesario anunciarles de que el Señor volvería a venir por ellos. Y más adelante, pues ellos lo encontraron y estuvo 40 días enseñándoles abiertamente acerca de las cosas del reino, pero
era importante que en ese momento los discípulos tuvieran esta información, y fue por medio de los ángeles. Dice, acompañarán al Señor en su segundo advenimiento. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y esto nos está enseñando algo que es importante que lo consideremos en nuestros tiempos de tribulación, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando estamos a punto de tirar la toalla y decir ya no sigo, dice, no, aguanta, porque el Señor nos dará reposo, y reposo es descanso completo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí habría que explicar un poquito, porque en su segunda venida, ¿con quién va a venir el Señor? Sí, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado, que viene con todos los creyentes y con los ángeles. Pero aquí está hablando nada más de los ángeles. Pues obviamente lo que está haciendo aquí es, cuando lleguemos, ¿cuál es el siguiente evento después del regreso del Señor? ¿Aquí en la tierra? Yes. El milenio. No. Bueno, llegando a la tierra, pues la guerra de Armagedón, el fin de la tribulación, ¿verdad? Israel va a estar totalmente copado por todos sus enemigos, ¿sí? Por el reino del norte, no sé cuánto, y va a llegar el Señor y va a decir, quietos, chatos, ¿sí? Y va a poner las cosas en orden. Esto lo hace viniendo con los creyentes y con los ángeles. Va a salvar a Israel, ¿sí? Va a aprisionar al diablo, y entonces va a reconstruir, porque va a estar totalmente destrozado eso, porque se abrió un valle en medio de Jerusalén, etcétera. Todo va a ser restaurado, y entonces Israel y los creyentes comenzarán el milenio, en donde tendremos verdadero reposo. Ese es el orden, ¿no? Aquí lo que está diciendo Pablo es, bueno, viene con sus ángeles de su poder, porque lo primero que van a hacer los ángeles, aguántame tantito, Memo, es reunir a todos los israelitas, y eso lo van a hacer los ángeles. Por eso tienen una actividad un poquito más preponderante que los creyentes, y no hace énfasis en los creyentes. Ahora sí. Yo creo que está hablando un poco de eso en el sentido de la guerra que va a haber en ese momento. Y nosotros, porque nosotros finalmente somos la esposa de Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, normalmente la esposa no iba a la guerra. Entonces, yo creo que en ese instante, hablando de eso, solamente son los ángeles. A eso se refiere. A la guerra. Sí, que es lo que expliqué. Sí, ok. Y ya después, como tú mencionaste, los creyentes y los judíos empezamos a reinar en el milenio. Ajá. Ok, sí, estamos hablando de lo mismo. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. La ley fue dada por medio de los ángeles, Hechos 7:53 y Hebreos 2:2. A ver, vámonos a Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles
y no la guardasteis. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Y entonces qué fue lo que pasó en el Sinaí? Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿No recibió Moisés las 2 tablas directamente de Dios? La respuesta es no. O sea, lo que recibió fue de mano de algún ángel, quizá algún querubín o el mismo Miguel o Gabriel, arcángeles, que son los que tenían contacto con las personas. Yo me inclino más a pensar que fue un arcángel el que le entregó a Moisés las tablas y le dijo: esta es la voluntad de Dios. Y Moisés las recibió y regresó al pueblo. ¿Y esto qué importancia tiene?, dirán ustedes. Bueno, porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, por eso es que fue por medio de los ángeles, dado que aunque hubo un ritual de limpieza para subir al monte, a final de cuentas Moisés tenía su naturaleza pecaminosa, la cual no podía tener contacto con Dios. Y por eso es que fue por medio de ángeles. No dice que ángeles, pero podemos imaginarnos. Sirven a los creyentes. Hebreos 1, 13 y 14, que ya lo leímos al principio del repaso, en donde dice que son ministros para servicio de los que heredarán la salvación. Órale, ¿qué pasó ahí? Se están escapando las doggies de Memo. Dice: cuidan a los niños que creen en el Señor. Ay, aquí vamos a tener alguna aclaración. Mateo 18:10. Y no les puse el texto. Ahí está. Mateo 18:10. Que dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay opiniones divididas. Algunas personas dicen que aquí está hablando del ángel de la guarda. Y todos los que fuimos enseñados de chiquitos, porque nuestros papás eran católicos, pues nos enseñaban que pues todos teníamos un ángel de la guarda, ¿verdad? Hasta había una oración, ¿cómo se llama? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y chan, 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 te persignabas y a dormir. Bueno, eso es una tradición religiosa y se basan en este versículo. Pero ¿de qué está hablando? Dice: porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando de estos pequeñitos que el Señor se está refiriendo. Esto es a los niños. Y lo que enseña este pasaje es que los niños creyentes tienen una especial protección de parte de los ángeles. No porque ande un ángel guardián caminando con ellos todos los días, pero que son salvaguardados de una manera especial. Hay videos, hay anécdotas y algunas de ellas leyendas
acerca de cómo es que los niños, ¿sí?, se salvan milagrosamente de morir. Y tú estás viendo en el video ahí que se está volteando el camión encima del niño y ves que ¡pum!, el niño sale rodando hacia un lado y no queda apresado por la carga del camión. Y tú dices, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¡Qué coincidencia! Bueno, yo creo que no es una coincidencia. Yo creo que es la acción especial de los ángeles que están al servicio específico de proteger a los niños. Así como hay ángeles, ¡ay!, se me cerró la garganta. Así como hay ángeles que trabajan específicamente para Israel, que están en las batallas, que están luchando con el diablo por el cuerpo de Moisés, hay ángeles cuyo ministerio específico es guardar a los niños de cualquier mal que pudiera afectarles. Gracias, Pili. De ahí el que se creen doctrinas del ángel de la guarda, de no sé cuánta cosa, y ese ya es harina de otro costal. Pero lo que sí podemos entender aquí es que hay ángeles especialistas en guardar a los niños, protegerlos. ¿Ok? ¿Cómo? Pues como hemos estado hablando durante todo el estudio, son cosas que nosotros no entendemos. O sea, que lo entenderemos cuando estemos con el Señor. Así es. Siguiente punto. Ejecutarán los juicios de Dios sobre los no creyentes. Vámonos a Mateo 13, 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo ocurre esto? Al final de la tribulación, no. Bueno, después de que vean todo de tu juicio, verán todo blanco. Exactamente. Y más bien después de la lucha final que Dios tiene con el diablo, ¿sí? Todos aquellos que se rebelan contra él, que nacieron durante el milenio. Entonces el diablo será soltado, se va a ir y va a decir, ya ven, ¿les gusta que los estén gobernando con mano de hierro? Como dice la escritura. Dice, no hay libertad aquí, vamos a rebelarnos. Y se van a rebelar. Bueno, todos aquellos que se rebelen, todos aquellos que se oponen al Señor, serán reunidos por los ángeles y serán arrojados al lago, al horno de fuego. En otras palabras, es el lago de fuego y azufre, que será el infierno final. ¿Ok? Nuevamente, por acción de los ángeles. Anunciarán y ejecutarán los juicios de Dios en la tribulación. Y aquí viene un montón de textos. Vamos a verlos ahí, Apocalipsis. Y los vamos a ver rápidamente porque ya queda poco tiempo. ¿Sí? Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Quién detiene el viento? Los ángeles.
con el poder de Dios. Ustedes saben que los vientos son producto de las diferentes temperaturas que hay en la Tierra. Entonces, para que no haya viento, tiene que hacerse algo realmente de nivel mundial. Y son 4 ángeles los que hacen esto. Obviamente, pues no son cualquier ángel, sino son ángeles que tienen la capacidad, porque Dios así se los dio, de actuar de esta manera sobrenatural. Después, Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Estas trompetas son juicios terribles que van a ocurrir durante la tribulación. Cada uno de los ángeles tiene un ministerio en cuanto a un juicio. Son especializados en eso. Entonces, fíjense cómo es que el ministerio de los ángeles es tan específico. Son tantos que Dios puede hacer que tengan una especialidad muy acotada, en un punto muy específico de la obra de Dios. Y eso a nosotros pues nos debería de dar seguridad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esos ángeles son los que están a nuestro servicio. Después 14, 8 y 9. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca de su frente en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, espérenme tantito, y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, estos juicios son terribles, ¿verdad? Y todos son anunciados y ejecutados por los ángeles. Vámonos ahí, a 15:1. Ahí se fue el versículo 15, espérenme. Es 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Después 17:1. Mira entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Y 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Sí? Y el 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese es un ángel carcelero. Ok, entonces, a final de cuentas, los juicios de Dios son ejecutados directamente por los ángeles. Su ministerio perpetuo es servir, adorar, honrar y alabar a Dios. Vamos ahí a Daniel. Sí. Ay, espérenme. Daniel 7:10. Un río, sí, 7:10, sí. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese asistían es le servían. Después Apocalipsis 5, 11 y 14. 5, 11 al 14.
Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Imagínense, ¿sí?, un amén de millones de millones. Pues nomás porque en el cielo no puede temblar, ¿verdad? Pero, o sea, va a ser magnífico el escuchar un amén unánime por millones de millones. Si a veces, cuando estamos en el servicio, que se hace una oración general y toda la iglesia se coordina para decir amén, se oye impresionante. Cuanto más cuando sea con ángeles, y su número es millones de millones. Y para eso están, precisamente para alabar y adorar a Dios. Y finalmente Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los hijos de Dios. Ay, perdón, también son hijos. No, me equivoqué. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y eso es un mandato de Dios. Los ángeles le adoran porque el Señor lo merece y porque es una orden. Y ellos están para obedecer a Dios. ¿Cuál es su organización? Ay, nada más me quedan 10 minutos. Es una organización poderosa, según Tesalonicenses 1:7, ya lo vimos ese versículo. Existen rangos, los arcángeles, ¿sí? Estos arcángeles, ya no voy a leer los versículos, ¿sí?, porque ya el tiempo se está yendo, ¿sí? Hay arcángeles tienen el equivalente a como un general y están a cargo de dirigir a ángeles que tienen la calidad de soldados. Acuérdense que la Biblia dice que son los ejércitos del cielo, los ejércitos del Señor. Bueno, un ejército necesita una organización, necesita una dirección, y si en el ejército de las personas hay cabos, sargentos, capitanes, tenientes, mayores, generales, seguramente lo mismo ocurre entre los ángeles. Y los arcángeles tienen el equivalente de ser generales. Después están los querubines, que son seres que están allí en el trono de Dios y están para salvaguardar el trono de Dios. Y finalmente están por allí los serafines, que aparentemente querubín y serafín es algo muy similar, pero el querubín, ¿sí?, que son los que tienen 6 alas y 2 al frente y 2 atrás y 2 están salvaguardando ahí la santidad y nadie se puede acercar al trono de Dios. Tienen no porque tengan un rango superior a un arcángel, a lo mejor en rango es lo mismo, pero ellos no se apartan del trono de Dios.
están allí para salvaguardarlos. Es como el Estado Mayor Presidencial, ¿sí? Aunque son soldados, ellos no están para irse a la guerra. Ellos están alrededor del presidente para protegerlo, la investidura de la presidencia. Y esa es su especialización. Ahora que andan construyendo aeropuertos, pues no, los del Estado Mayor Presidencial no van a cargar ladrillos ni van a hacer nada de eso. Ellos están allí, antes era en Los Pinos, ahora es en el Palacio Nacional, ¿sí? Guardando al presidente. Y nos queda finalmente el ángel de Jehová. Y solo se menciona en el Antiguo Testamento. Este texto sí lo vamos a ver. Génesis 16:7. Ay, déjenme pasar el texto para el otro lado. Ahí estás. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y vemos al ángel de Jehová de una forma general cada vez que se necesita una intervención directa en cuanto a la protección de Israel o en cuanto a la línea mesiánica para salvaguardar la descendencia y desde este punto de vista la ascendencia del Señor Jesucristo. El ángel de Jehová se identifica con Dios mismo y habla como el mismo Dios. Se le llama Dios en Génesis 16:7, como ya lo vimos, y en el versículo 13. A ver, vamos a ver el versículo 13. Ya se me fue. ¿Dónde anda? Acá está. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces fíjese cómo dice que el ángel de Jehová le habló y después ella dice que es Dios mismo. Entonces por eso es que se identifica el ángel de Jehová con Dios. Habla como el mismo Dios. Dice, no me rehusaste tu hijo. ¿Quién detuvo la mano de Abraham para que no cayera sobre Isaac? Dice que un ángel. Pero después ese ángel, ¿sí?, es Dios mismo. Resulta ser entonces que era el ángel de Jehová. Se le adora de la misma manera que a Dios. Vamos a ver Josué 5:13-15. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Fíjense que un ángel no permitiría que alguien le adorara, porque el único digno y merecedor de adoración es Dios mismo. Entonces este varón que se apareció a Josué y que tenía la apariencia de una persona, y él le dijo, ¿y tú de dónde eres? ¿De aquí o de allá? Y le dijo, yo soy príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces, obviamente, el príncipe es el rango más alto en lo que sería el ejército. Entonces fue un arcángel. No fue un arcángel, porque aceptó la adoración. Entonces era Dios mismo. Y son, ¿qué dice?
son revelaciones de Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Se ha llegado a la conclusión final por todos los comentaristas y teólogos de que el ángel de Jehová son teofanías de Cristo preencarnado. Antes de que el Señor Jesucristo tuviera un cuerpo para andar en medio de nosotros, se manifestaba como el ángel de Jehová. Y como Josué lo vio con un cuerpo de una persona, o en otras ocasiones el ángel de Jehová se ve como un ángel, o sea, un ser celestial diferente a las personas. ¿Cómo vemos a Jesucristo en el cielo? Como un varón con el pelo blanco, ¿ok? Vestido con vestiduras resplandecientes, con sus lomos ceñidos en oro, ¿sí? Ahí no parece una persona, ¿verdad? Pero ciertamente lo que los discípulos y las personas contemporáneas al Señor Jesús vieron no era la apariencia del Señor en el cielo, era diferente. ¿Cómo le veremos nosotros? Pues le veremos con su cuerpo glorificado, pero aún con las marcas de la inmolación, porque esas marcas son un testimonio eterno de lo que el Señor hizo por ti y por mí. Y eso es algo maravilloso. Ok, entonces vamos a llegar a la conclusión. Los ángeles fueron creados por Dios aún antes que los hombres y no se reproducen ni mueren. Tienen personalidad, puesto que tienen inteligencia, voluntad y sentimientos. Son santos y obedientes y leales por naturaleza. Participan activamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios y de la obra de Cristo, anunciando y dirigiendo, también cuidan de los creyentes y les servirán en la tierra y cielos nuevos. Es que ya traigo prisa. Y se están organizados en una estructura militar en donde hay rangos y áreas de acción específicos. El ángel de Jehová no es una clase, sino el nombre dado al Señor Jesucristo antes de su encarnación y se le identifica siempre con Dios. Y por eso es que dice en Hebreos 1, 13 y 14, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todos estos seres que existen, que la Biblia da testimonio de ellos, que hemos visto cuál es su tarea, cuál es lo que ellos están creados específicamente a hacer, son los que van a ministrar a nuestro favor. Muy bien, vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por las enseñanzas que tú nos das. Gracias porque los ángeles son seres maravillosos, pero gracias, Señor, porque tú nos has dado una mejor posición y en la eternidad futura estos seres maravillosos servirán a los que le daremos la salvación. Te agradecemos, Señor, por estos testimonios que nos das y eso produce en nosotros un descanso sabiendo que tú nos guardas a través de ellos. Te pedimos tu bendición para lo que resta de la tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y por él te damos las gracias. Amén. Muy bien, Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días.